que he titulado La oración y la guerra espiritual. Bueno, yo sé que hay ramas celulares que están orando, sé que hay mucha oración, gracias a Dios, aunque nunca es suficiente, cuando Pablo nos dice, oren sin cesar. Por supuesto, hay algunas personas solamente oran o le piden a Dios cuando se ven en una crisis, en una dificultad, eso lo hace cualquiera. Pero Dios nos insta a que tengamos comunión con Él. La oración es comunión con Dios. Y nosotros tenemos que tener comunión con Dios permanentemente. No cuando me van mal las cosas, cuando me siento culpable o cuando me acuerdo de que hay una iglesia que lo representa. Y tenemos que aprender de este tema, que tiene que ver con la evangelización. Y también tiene que ver con el tema que queremos seguir de lo que tuvimos el martes pasado. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, del 12 al 13. Estos versículos, Jesús dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Jesús. Mas a todos los que lo recibieron, insisto, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay una obra divina y es la que hace hijos e hijas, pero no como lo hace el hombre común y corriente cuando se junta con una mujer y tienen una relación, sino esto es espiritual. El hombre hace hijos biológicos, materiales, físicos, por así decirlo, como somos nosotros, producto de nuestras familias, pero Dios hace hijos e hijas espirituales. ¿Y cuál es la condición que nos pone aquí el Evangelio para que haya un hijo y haya una hija de Dios? Que reciban a Cristo, que crean en Cristo, y cuando eso sucede, recién Dios da la potestad o el poder para que seamos considerados hijos e hijas de Dios. ¿Está claro? No podemos equivocarnos, porque cualquier persona puede decir, soy hijo de Dios. Somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero para ser hijo o hija de Dios, tenemos que reconocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, confesar a Jesucristo, y todo se relaciona con Jesucristo. Porque para eso vino Cristo al mundo, para predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso no vale el hecho de decir, el que va al frente y pasa y yo no lo conozco, es hijo de Dios. No, es criatura de Dios. Porque a lo mejor esa persona dice, no, yo soy hijo del diablo. No soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Hay hijos del diablo y los designios del diablo solo quieren hacer. Por lo tanto, si es hijo del diablo, no puede ser hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tenerla clara. Así que les pregunto, ¿somos hijos de Dios? Amén. Bueno, algunos dijeron amén con fuerza y otros directamente, déjenlo ahí. Tenemos que tener convicción. Tenemos que tener convicción de que somos hijos de Dios. Por eso si alguien te pregunta, ¿sos hijo de Dios? Sí, por supuesto que lo soy. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque recibí a Jesús, porque creo en Jesús. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron, porque está hablando de Jesús el texto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta no es una obra de la carne, no es una obra humana, es una obra divina. Dios hace hijos a los que tienen a Jesucristo. Y es muy importante que nosotros estemos claros con este tema. Y ahora viene el punto este. Los verdaderos necesitados son los perdidos. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale este tema con el anterior? Bueno, todo se relaciona. ¿Por qué? Porque Jesús vino al mundo para predicar el Evangelio a los perdidos. Por eso una persona que no se sienta perdida
no necesita salvación. Dice, yo no necesito salvación porque yo estoy encontrado. Bueno, una persona perdida es una persona desorientada, una persona que anda boyando, vagando, anda buscando su sentido de la vida. Hay muchas personas que andan así. Yo andaba, yo me sentía sin ningún tipo de significado, sin ningún tipo de propósito, como te habrás sentido vos también. Por eso Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que reconocer que en un tiempo atrás estábamos perdidos y, como dice la Biblia, lejos de la familiaridad con Dios. Es decir, no le llevábamos el apunte a Dios, ni nos interesaba la iglesia, ni siquiera sabíamos nada de la Biblia, hasta que reconocimos a Cristo. Y cuando reconocimos a Cristo, bueno, cambió todo. He aquí todo comenzó a ser hecho nuevo. Y a partir de ahí, dice la Biblia, que somos nuevas criaturas en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Por eso, los verdaderos necesitados son los perdidos. ¿Y por qué te presento esta afirmación tan categórica? Porque a veces escuchamos muchas necesidades en el pueblo de Cristo, y que las hay, verdaderamente. Mucha gente con necesidades de distinta índole, de sanidad, de prosperidad, de sabiduría, de equilibrio. Bueno, hay un montón de necesidades. Inclusive en todo el mundo hay muchas necesidades. Por eso la necesidad no es una motivación para servir a Dios, porque las hay, y las hay de sobra. Nosotros tenemos que servir a Dios por convicción, porque lo obedecemos conforme Él nos guía y nos va indicando lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué aquí puse los verdaderos necesitados son los perdidos? Porque son los que están desamparados, son los que están sufriendo, son los que están mal, en el sentido de que están expuestos al peligro del infierno. Una persona perdida está yendo rumbo al infierno y ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe que está caminando en una carrera natural. Como el mundo va hacia aquel lado, esta persona sigue hacia aquel lado, y la Biblia dice que el final es el infierno, es el camino de muerte. Pero los que somos de Cristo, ¿hay alguien de Cristo aquí? A ver, bueno, gloria a Dios. Pero los que somos de Cristo, dice que ya fueron satisfechas todas nuestras necesidades en Cristo. En Cristo estamos completos. Ahora, si creemos que algo nos falta, bueno, es porque no estamos creyendo suficientemente lo que dice la Biblia, y estamos pensando que Dios se olvidó de mí, que Dios no me dio lo que tendría que haberme dado, y que sí le dio a otros. Ustedes saben bien que hay muchas personas que tienen conceptos muy equivocados sobre Dios, y piensan que Dios no se ocupa, que Dios está ocupado con gente más importante, que Dios está durmiendo, y mientras tanto el diablo toma lugar y aprovecha. Bueno, hay muchos conceptos muy equivocados sobre la palabra de Dios, y nosotros tenemos que tenerla clara. Por eso estas jornadas de capacitaciones, para que estemos aprendiendo cosas y seamos categóricos en saberlas en cuanto a lo que dice la Biblia. Y los perdidos están expuestos al fuego del infierno. Y Jesús vino para ganar a los perdidos. Y nosotros tenemos que tener el enfoque de alcanzar a todo perdido para Cristo, porque la oración del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros tenemos que ser promotores de eso. Estamos para ganar el mundo perdido para Cristo. Pero ¿cómo sabe, pastor, que el mundo está perdido para Cristo? ¿No te das cuenta? Las guerras se multiplican, la violencia se multiplica, el robo, la maldición y multitud de cosas inmundas y malignas se multiplican, y lo vemos a diario. El noticiero solamente muestra
una milésima parte de lo que puede ser la realidad. Pero nosotros lo sabemos por lo que nos enseña la Biblia. Que el mundo en pecado cayó y está yendo rumbo al infierno por esa condenación que produjo el pecado y la muerte. Pero ahora vamos a esto. Todo comienza con el evangelismo y después seguir con los 4 pasos que faltan. Todo en la iglesia comienza con el evangelismo. Así que, iglesia, por favor, presta atención. Y si vos querés ser un cristiano maduro, una cristiana madura, no te podés escapar a este concepto porque es prioritario. Si Jesús vino para salvar al mundo perdido y pecador, la iglesia, nosotros, no podemos estar mirando para otro lado. No podemos estar ignorando que es un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese ir es imperativo, es vayan. No se queden mirando al techo. Vayan. Y gracias a Dios que algunos han ido porque nos han alcanzado. Porque yo no sé qué habría pasado conmigo si alguien no me hubiese hablado de Cristo. Si alguien no me hubiese invitado a la iglesia. Si alguien no me hubiese mostrado el amor de Dios. No sé qué hubiera pasado conmigo. Yo siempre digo, hubiese terminado los 24 años muerto tirado en un zanjón. Porque vivía, como ya te lo conté varias veces, la noche, la farra, la vida loca y, por supuesto, sin Dios y sin esperanza, perdido. Pero alguien vino a invitarme, alguien vino a decirme que había un Dios, que había una iglesia, que había una Biblia, que había una vida absolutamente diferente para mí. Y por supuesto yo le agradezco muchísimo a Dios que envió a esa persona. Todo comienza con el evangelismo. Si esta iglesia no evangeliza, es una iglesia mundana. Te lo digo en la cara. Yo soy parte de la iglesia. Es una iglesia que está en otra frecuencia, en otro carril. Pero como tenemos el énfasis de Dios, de ganar el mundo perdido para Cristo y extender el reino de Dios, la evangelización es la prioridad y es el comienzo. Es el primer paso. Después tenemos que hacer todos los demás pasos que siguen. ¿Y cuáles son los pasos que siguen? A ver, fuerte. Discipular, capacitar, servir y enviar. Y nosotros queremos ser una iglesia que envía obreros a la mies. Y ahora vamos entrando. La conversión es algo que depende de Dios. Y aquí, bueno, nos vemos limitados, ¿no es cierto? Porque nosotros quisiéramos que todo el mundo se convirtiera automáticamente, que pudiéramos decir, ahora, conviértanse, ¡pum! Y se convirtieron. Pero no es así. No suceden las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque no es una obra humana. La conversión es una obra divina. Depende de Dios. Dios da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso nosotros aquí ya tenemos que prestar atención. Como no depende de nosotros, depende de Dios, bueno, no tenemos que tampoco decir, bueno, si depende de Dios, Él lo hará a su manera, cuando se le antoje, por lo tanto yo me lavo las manos. No es así. Tenemos una tarea, y ya se lo voy a mencionar. Miren lo que dice 2 Timoteo, Pablo, en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Cuando le explica a Timoteo cómo tiene que conducirse. Y sería lindo que nosotros adquiriéramos esta virtud. ¿Y por qué digo que tenemos que adquirir esta virtud? Porque a lo mejor algunos vienen de un mundo brutal, de un mundo peleador, de un mundo guerrero, donde se acostumbraron a andar con cuchillo, o a prepotear, o a mandonear, o a empujar. Bueno, tiene que haber un cambio. Y acá dice, para que con mansedumbre, Jesús era manso. Hoy se considera la mansedumbre como un símbolo de debilidad. Sin embargo, Jesús era fuerte en su mansedumbre. Para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Miren qué
mansedumbre para decir esto, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y a veces los queremos convertir o cambiar por la fuerza. ¡Cambiar, che! Bueno, eso no es manso, obviamente. Porque hay gente que se opone. Por si quizá, miren lo que dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Y aquí empezamos a ver el tema de la oración como una necesidad fundamental. ¿Por qué? Porque hay personas que están cautivas por el diablo y hacen lo que el diablo les dice. Siguen sus designios malignos. Hay personas que se han consagrado al diablo. Hay satanistas, ustedes lo saben bien. Y por supuesto, Dios quiere ganarlos para Cristo. Dios quiere llegarles a ellos con el amor y con la mansedumbre. Y aquí nosotros tenemos que tomar ejemplo. Jesús era manso en toda su forma de vida. Primero, la oración por los perdidos debe ser una prioridad. La oración por los perdidos debe ser una prioridad. Y como prioridad tiene que estar en primer lugar. Pero yo sé que nosotros oramos, yo sé que vos orás. Algunos preguntan, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es simple y llanamente hablar con Dios. Así como estás hablando con cualquier persona, habla con Dios. Y Él te escucha, Él va a prestar atención a tu oración. Pero a veces consideramos que la oración es común y corriente como nosotros lo hacemos por los alimentos. Gracias a Dios por estos alimentos que me das, pum, pum, y comemos. Y a veces lo hacemos tan rápido, tan mecánico, que a veces ni siquiera nos acordamos de lo que hemos dicho. Pero la oración por los perdidos es una prioridad. Y es muy diferente a todo tipo de oración. La oración por los perdidos debe ser diferente. ¿Por qué? Porque ya te lo dije en el texto que citó Pablo aquí. Muchos están cautivos por el diablo y hacen lo que el diablo quiere que hagan. Y nosotros vamos a orar, obviamente. Pero ¿cómo tenemos que orar? La oración por los perdidos es diferente. Es una oración de guerra espiritual. Es una oración de guerra espiritual. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nosotros vamos a orar, pero tenemos que saber que es una oración de guerra espiritual. ¿Y cómo es la oración de guerra espiritual? Sabiendo de que hay demonios que están tomando dominio de las personas y subyugándolas y guiándolas como si fuesen títeres o marionetas. Yo ya te dije, iglesia, que una persona era homosexual, pero esa persona no quería ser homosexual y confesó que demonios lo gobernaban para que esa persona sea homosexual. Fue libre. Y esta persona reconoció que hizo muchas cosas que no quería y era testigo de las cosas que hacía y dice, no tenía fuerza ni voluntad para liberarme de eso y me veía sometido para hacer lo que esta cosa inmunda, decía esta persona, me obligaba a hacer. A lo mejor a vos te suena como ciencia ficción o como una película del exorcista, pero lo cierto es que los hay. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque pueden salir personas directamente tomadas por demonios. Y acá dice Pablo, tenemos una lucha, pero no una lucha cuerpo a cuerpo, entre personas que se trenzan para pelear disputando algo. No, es una lucha espiritual. Cuando nosotros venimos a la iglesia, es una lucha espiritual. O decime si no tuviste dificultades para venir hoy. Algo a lo mejor surgió, algo se interpuso como para provocarte desánimo o decir no voy. Sin embargo estás. Y estás porque Dios tiene un propósito. Dios te trajo. Él siempre toma la iniciativa en todo.
pero hay una guerra espiritual. Para que lo creas o para que lo sepas, la Biblia nos enseña que hay multitud de demonios que quieren seguir los designios de Satanás para llevar multitud de gente al infierno. Pero Cristo vino al mundo para evitar eso y para deshacer las obras del diablo. Y nosotros tenemos que saber eso. Por eso cuando estamos con Jesús, de parte de Jesús, bien tomados de la mano de Jesús y viviendo bajo su cobertura y la unción del Espíritu Santo, Él nos va a dar victoria ante cualquier contingencia que tenga que ver con reprender demonios y echarnos en el nombre de Jesús. Es una oración de guerra espiritual, eso tenés que saberlo. A lo mejor hay demonios gobernando la vida de tu familia. A lo mejor hay demonios gobernando la vida de tu jefe, de tu amigo, de tu compañero. No sé, pero te vas a dar cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque la persona endemoniada tiene un fuerte rechazo a Dios, tiene un fuerte rechazo a la Biblia, tiene un fuerte rechazo a la iglesia. Y es más, no quiere saber nada con cosas espirituales y santas relacionadas con Dios. Vos tenés que saberlo. Hay gente que no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque ya se decidió. ¿Y se decidió a qué? A seguir diligentemente al diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, el mundo entero está bajo el poder del maligno y los designios del maligno solo quieren hacer. Por eso la iglesia tiene que levantarse en el nombre de Jesús y caminar en fe y creer que Dios ya nos dio la victoria porque Cristo la ganó en la cruz. Amén. La oración por los perdidos debe ser específica para que el diablo no robe la semilla. Debe ser específica. Vos tenés que poner el nombre y el apellido o el nombre de la persona por la cual querés que esa persona sea salva. Señor, te pido por mi tío para que sea salvo. Te pido por mi hijo para que sea salvo. Te pido por mi abuelo para que sea salvo. Te pido por mi esposo para que sea salvo. Te pido por mi esposa para que sea salva. Y vos presentás esa oración a Dios específicamente. No es, Señor, salva al mundo. Señor, salva a cualquiera. No. Nosotros tenemos que ser específicos y cuanto más nos seamos, más respuesta rápida tendremos. Miren lo que dice Mateo 13 y 19 en la gran parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuchad, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, a lo mejor alguno de ustedes está preguntándose ¿de qué está hablando el pastor? No lo entiendo. ¿De qué está hablando? No lo entiendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El malo es Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando vos predicás el Evangelio, lo predicás con entusiasmo, lo predicás con esperanza, lo predicás con amor y lo predicás con el mejor deseo de bendecir a la persona por la cual estás predicando. Pero tenés que tener cuidado, porque hay alguien que no quiere que le prediques, hay alguien que no quiere que escuche, hay alguien que no quiere que entienda, hay alguien que quiere que sea confundido. Por eso hay espíritus de incredulidad. Y vos tenés que cubrir esa semilla, cubrir esa persona. Lo cubro con la sangre de Jesús. Lo cubro con la sangre de Jesús. Lo cubro con la sangre de Jesús. Y creer que Dios va a estar cubriendo a esa persona, pero también interceder por esa persona. Cada vez que yo me voy de haber predicado con alguien y de haberle compartido el Evangelio, cuando me voy, le predico y oro para que Dios le cubra y el maligno no venga y robe esa semilla, porque está muy pendiente. Por eso a lo mejor tus intentos de predicar el Evangelio y de evangelizar a alguien fracasaron, porque no cubriste la semilla. No oraste para interceder por esa persona, para que todo lo que le dijiste lo entienda y que realmente dé buen fruto. Hay personas que no oran
antes, ni durante, ni después de su tiempo de predicación. Y nosotros tenemos que estar orando permanentemente para que la semilla dé fruto al 100%. Para que les quite Dios la ceguera, es el siguiente motivo. Mirá lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo es Satanás, Dios con minúsculas, Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando vos estás predicando, hablándole del amor de Dios a alguien, a lo mejor esa persona está cegada, no entiende, es chino básico lo que le estás diciendo. Y además dice, ¿de qué me está hablando este? Inclusive aquí, a lo mejor hay alguien que dice, ¿de qué está hablando este? No lo entiendo. Bueno, la Biblia dice que hay un discernimiento espiritual mediante el cual solamente los que tienen discernimiento espiritual pueden entender. Pero aquí habla de una ceguera que está en el entendimiento, que el diablo pone en la cabeza de algunas personas para que en ellas no resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso nosotros, cuando estamos predicando o evangelizando, estamos enfrentando diferentes circunstancias. Pueden ser demonios que están molestando a una persona, puede ser una atadura espiritual que haya recibido esa persona porque cuando era chica la llevaron a un brujo y la bañaron con sangre, o porque hicieron pactos con Satanás o con la muerte y ahí quedó ligada al infierno. Esa persona quedó ligada al infierno y por supuesto Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo y darle libertad a los cautivos. Pero hay personas que tienen ceguera espiritual y nosotros tenemos que orar. Orar, Señor, cubrí esa mente con la sangre de Cristo. Liberá esa mente de todo yugo y de toda cadena y que todos los pensamientos, inclusive de todos los que estemos aquí y de todos los que, por los cuales nosotros intercedemos, puedan llevar todos sus pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Es una guerra espiritual, por eso no podemos encarar la vida cristiana como si fuera un juego de religión. Voy a la iglesia, me siento, salgo, voy y cumplo con Dios. Nosotros estamos peleando la buena batalla como nos enseña el apóstol Pablo y tenemos que pedirle a Dios que quite esa ceguera de esas personas que están sin luz y sin esperanza. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos a Cristo, se nos hace la luz. Eso fue lo que vio Pablo cuando iba en el camino a Damasco. Luz le resplandeció. Es como que se le abrió la mente. Es como que empezó a ver todo de manera diferente. Comenzó una nueva perspectiva de vida. Y eso es lo que provoca el Evangelio de Jesucristo. Para que abras sus ojos. Pablo dice, se me cayeron como escamas de los ojos. Algunas de las personas no tenían revelación espiritual, no tenían visión espiritual, pero conocer a Cristo les cambió la vida completamente y a partir de allí no solamente fueron salvos, sino también vivieron vidas victoriosas. Y acá viene el otro punto, porque tenemos que orar de manera diferente, para que Dios quite las barreras. Hay barreras que impiden que las personas sean salvas. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay barreras que impiden que las personas sean salvas. Yo te voy a mencionar algunas, 12 por lo menos, pero debe haber muchísimas más todavía. Y ya al entrar aquí me contaron 2, nada más. Yo las tenía consideradas en esta lista, pero es una lista así puesta de acuerdo a lo que yo escucho, de acuerdo a lo que yo veo. Por ejemplo, barreras para venir a la iglesia, barreras para creer en Dios. El primero es el tiempo. No tengo tiempo. ¿Quién inventó el tiempo? Dios. Pero la gente no tiene tiempo. Y eso es falta de prioridades, porque tienen prioridad para otras cosas, pero para Dios no. Dios está al fondo del tacho, como algunos me han dicho. Por el trabajo, pastor, yo trabajo. Los que vienen acá son todos vagos. Bueno, ese es el concepto. Hay personas que se justifican diciendo no tengo tiempo, o tengo que trabajar. Mi familia, bueno, a veces es prejuicio también. Una persona me decía, no puedo ir a la iglesia por mi familia, por mi familia, por mi familia. ¿Se acuerdan ese caso que les comenté hace mucho? Bueno, siempre se justificaba, yo lo invitaba a la calle y él simpatiza con el Evangelio, pero siempre mi familia, por mi familia me decía. Un día me encuentro con la esposa y yo tengo confianza con esa familia y le dije, fíjate, permitirle que venga, qué sé yo, que venga esta persona. Dice, pero que haga lo que quiera, si ni está con nosotros, se pasa con el televisor y nosotros estamos en otro lugar y no nos da ni la hora. Bueno, nada que ver como esta persona decía. Era un justificativo. Y dice la Biblia, somos injustificables delante de Dios. Por los amigos, y este es un tema serio, prejuicios, y si se entera que yo voy a la iglesia me van a cortar el rostro, o no van a aceptar que yo sea el amigo de ellos, mis amigos. Hay gente que le tiene miedo a los amigos, ni siquiera quieren que se enteren de que vienen a la iglesia. No le han contado. ¿Se acuerdan el caso de una persona que yo fui a una casa? Me entero de que una persona allí era íntima amiga de una persona de aquí. Y yo le dije, esta persona es miembro de nuestra iglesia. No sabía. Pero ¿cuánto hace que son amigos? Es mi mejor amigo. ¿Cuánto hace que son amigos? Ya 3 años. ¿Y nunca te digo que venía a la iglesia? No, nunca. Y bueno, esta persona tenía prejuicios, no quería compartir con otros que venía a la iglesia, o que tenía una Biblia, o que creía en Dios. Tenía prejuicios. Por la religión, es decir, pastor, yo no puedo, o yo no puedo, soy de otra religión. Nosotros no somos de ninguna religión. Te aclaro, tenemos una relación con Dios, que es muy diferente. Antes sí teníamos una religión que es una cultura religiosa, pero yo no leía ni la Biblia, no conocía a Dios, ni siquiera iba a la iglesia, no tenía relación con Dios. Hay gente que por los vicios no quiere venir. Tengo muchos vicios. Una persona me dijo, yo tengo temor de corromper a los que vayan a la iglesia por mis vicios. Jesús vino para todos y principalmente para los perdidos. Por el temor. Miren, el temor tiene que ver con una represalia. Nosotros hemos tenido casos de personas que han tenido mucho miedo. Era un pánico y comenzaba cuando la persona venía entrando a la iglesia. Nosotros sabemos, obviamente, de dónde procede ese temor, porque todo temor y miedo viene de Satanás. Pero Jesús nos dice que tenemos que tener valor. No temas ni desmayes. No temas, hombre de poca fe. Porque el reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese temor, ese pánico? Cada vez que voy a la iglesia es como que me agarra un pánico. Bueno, sabemos de dónde viene. Y cuando quisimos orar por esa persona, me acuerdo, esa persona me dijo, no oren por mí porque tengo miedo a la represalia. Sabía de dónde procedía ese miedo y tenía miedo a la represalia. Es decir, el miedo también ata, paraliza. Hay muchas personas con temor por creer que no va a cumplir.
Hay personas que dicen, yo no voy a cumplir en la iglesia. Usted no sabe quién soy yo, me dijo alguien. Yo no voy a cumplir. Y yo sé que apenas me salga un diablo fuerte me va a llevar fuera de la iglesia. Por eso no quiero ir a la iglesia porque sé que no voy a poder cumplir. En realidad, escucha bien lo que te voy a decir. Ninguno de nosotros puede cumplir, a menos que sea con la ayuda de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para hacer la vida que le agrada a Dios. Ahora, si alguno de aquí cree que lo va a hacer por sus propios medios, por su propia fuerza, está perdido. No conoce la Biblia, ni siquiera las promesas del Evangelio. Es gracias a la ayuda que nos da Dios que podemos sobreponernos, que podemos vencer, que podemos ser más que vencedores. Pero si no contáramos con esa ayuda, estaríamos desvalidos, desamparados y por supuesto impotentes. Pero gracias a la ayuda de Dios podemos ser más que vencedores siempre. Porque creen que hay que dejar mucho. Hace días atrás me dijo una persona, si yo voy a la iglesia tengo que dejar mucho. Inclusive a un miembro de nuestra iglesia, otra persona dijo, ¿es cierto que en la iglesia le exigen dejar un montón de cosas? Acá no exigimos nada. Es Dios el que nos pone la regla y es Dios el que establece la forma de vida que le agrada a Él. Y vos, por la guía del Espíritu Santo y por la iluminación que Él te va a ir dando, a medida que caminas de su mano, vas a darte cuenta de que lo que antes hacía, ahora no le agrada a Dios. A todos nos pasó. Hemos sido cambiados por el poder de Dios. Hemos sido transformados por el poder de Dios. El que robaba, no robe más, dice la Biblia. El que mentía, no mienta más. El que engañaba a su esposa, no le engañe más. El que engañaba a su esposo, no le engañe más. Bueno, todo eso queda en el pasado, sepultado bajo la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero hay personas que tienen esas barreras, y ya te voy a explicar cuáles son las barreras. Por comodidad. La persona por comodidad no quiere cambiar su forma de vida. A esta edad me quieren hacer cambiar. Bueno, ese es el comentario de muchos también. Por orgullo, yo hago lo que quiero, nadie guía mi vida, hago mi vida a mi antojo. Y por último, por rebeldía. Y la rebeldía ya sabes a dónde termina, en el infierno. Porque el primer rebelde fue el diablo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la fortaleza, como dice aquí, que la oración ayuda a destruir toda fortaleza, la fortaleza es como un clavo remachado, es como un clavo remachado, es algo que se te metió y se clavó y está allí y hay que sacarlo y solamente lo puede hacer Dios. Hay gente que tiene esa fortaleza y lo condiciona, lo hace vivir de una manera equivocada y mal. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. En este sentido tenemos que pedir que Dios nos guíe para orar por las personas que muchas veces están atadas, condicionadas, enyugadas, ciegas y por supuesto atormentadas bajo el gobierno del maligno. Tenemos que orar de manera diferente. Así que cuando vayas a orar por una persona perdida, orar creyendo de que puede estar con todos estos síntomas que hemos mencionado hoy, para que no ores simplemente por los alimentos como solemos orar, sino que ores con conocimiento de causa, que ores creyendo que es una guerra espiritual y el maligno quiere llevarse a esa persona al infierno y vos tenés que reclamarla para Cristo por medio de la oración. Por eso en esta iglesia vamos a orar ahora. Miren, no es extraño que con este tema haya sentido presión. ¿Me entienden, verdad? No es nada extraño. Así que vamos a estar orando, vamos a estar reprendiendo, vamos a estar cortando ligaduras de maldición. Así que te invito a que te concentres, a que también estés intercediendo. A veces duele que ver a personas que tendrían que estar
a la par intercediendo y están mirando las moscas, mirando para otro lado, distraídos. Bueno, y eso habla de que no tienen la madurez suficiente para entender que estamos en una guerra espiritual peleando la buena batalla. Cierra tus ojos. Señor, queremos interceder en este momento para que la gloria de Jesucristo resplandezca en este lugar, que seamos bañados sin excepción con la preciosa sangre de Jesús, ahora que estés cubriendo de la cabeza hasta los pies a cada uno de los presentes, bañándoles completamente, liberándoles de todo yugo, de toda cadena, de toda atadura, de todo lazo de maldición. Echamos fuera de aquí a toda entidad maligna que pueda estar queriendo tomar dominio de alguien para llevárselo por caminos de perdición. Declaramos cielos abiertos ahora y tu gloria resplandeciendo, rebalsando. Ahora comienza a manifestarte con gloria y poder. Sopla, Espíritu Santo, con viento recio para bendición de tu pueblo y principalmente de aquellos que no creen, de aquellos que están, Señor, con incredulidad. Declaro que en este momento el Espíritu Santo les está guiando a toda verdad para que confíen en Cristo, confíen en Dios, confíen en el Espíritu Santo y que ahora mismo entreguen sus vidas a su señorío. Glorifícate en esta noche, glorifícate en esta noche y declaramos en el nombre de Jesús tu presencia de gloria en medio nuestro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice fuerte, amén. Amén.